Hay una amistad muy grande, quizás como nunca, entre Estados Unidos y la Argentina. Pero estos gestos de Argentina no procuran una suerte de retribución, porque entonces entraríamos en el terreno de la indignidad. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El presidente norteamericano George Bush se había reunido en Brasil con su par Fernando Collor de Mello. Comenzaron hablando sobre el impacto que la crisis del Golfo Pérsico tiene en los precios del petróleo y la economía mundial. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. God bless you, Mr. President. God bless your country and God bless our America. Muchísimas gracias. Tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta Casa de la Democracia. Di el uso de la palabra, intenté fundamentar que si era un homenaje de la Asamblea Legislativa, es decir, del Congreso, al presidente Bush, yo quería expresar en nombre de mi bloque el rechazo a que el Congreso homenajee a Bush. El diputado Aramonte intentó agredirme, no es casual, prácticamente habrá dicho, esta es la oportunidad de mostrar que soy el primero de los esbirros del presidente Bush, así que no me llama la atención. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupas la fruta sin poder morderla. El presidente Carlos Menem recibía del Instituto de las Américas el premio de líder del continente. Cualquier préstamo que queramos conseguir para resolver el problema del agotamiento de nuestras reservas internacionales, si no tiene la aprobación del Fondo Monetario Internacional, no lo lograremos ni hoy ni mañana. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar. La gente por todas partes me saludaba. Chino presidente, chino presidente. Qué satisfacción. Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus nos ajude. Tengo el derecho de exigir al Ecuador. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me molestan? El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Buenas noches, bienvenidos. Cuando se ven esas imágenes de los 90, rompe el corazón. Ahora que tenemos a América de pie, unida, confrontativa con los poderosos, sean de Europa o los Estados Unidos de Norteamérica, ver estas imágenes
provoca una cierta conmoción, pero también es una explicación, que es el camino que queremos recorrer esta noche. Hacer memoria sobre aquel tiempo de profundo cipallismo de nuestra América del Sur y cotejarlo con lo que hoy día sucede con estas comarcas y cómo se plantan frente al mundo. Pero también será una forma de explicar por qué vuelven siempre con sus discursos completamente vacíos de contenido, porque están siempre al acecho denunciando permanentemente los progresismos de nuestra América Latina. Tienen mucha nostalgia. Había mucho negocio detrás de cada una de estas imágenes que hemos estado compartiendo con ustedes. Algunas de ellas conocidas, otras no tanto, pero cada una integradas al eje de lo que es la idea de este programa de hoy. Nos vamos a instalar en los años 90, en el cipallismo. Van a ver algo de algunos líderes de entonces, pero no queremos estrictamente hablar de ellos. Ya pasaron, ya fueron. Es la explicación cultural de cómo lo hicieron y de por qué lo hacían. Lo que nos importa compartir con ustedes esta noche. Y es la comparación con esta otra América, con este nuevo tiempo que estamos recorriendo, a lo que queremos llegar cuando se vaya terminando este programa. Principio quieren las cosas y lo vamos a hacer con un recuerdo imborrable de los años 90, cuando la Argentina fue también a la guerra del Golfo, con mucha gente preguntando si nosotros qué tenemos que hacer ahí. ¿Por qué tenemos que ir llevados de las narinas por los Estados Unidos a una conflagración en la que no tenemos absolutamente ningún interés, como se animaba a decir el presidente de entonces? Nosotros lo hacemos porque sí, de puro entregados que estamos, no pedimos nada a cambio, y eso lo manifestaba como una forma de dar a entender la dignidad de la época. Bueno, lo que ha cambiado es el paradigma de la dignidad. Se van los soldados al Golfo, los verán solos, porque la fiesta es en otro lado. Los que tienen que ir a combatir y dar la cara se quedan solos con sus familias en el abrazo de la despedida. En este momento observamos la presencia de los comandantes de los buques que parten rumbo al Golfo Pérsico. Se desplaza el destructor almirante Brown con la despedida y aplausos de familiares, amigos, que emocionadamente dan la última despedida a ambos buques. Ana. Son de artistas argentinos. Todos los meses es nuevo, esto recién se inauguró. Señoras, señores, constituye un motivo de orgullo para el presidente de los argentinos compartir esta conferencia de prensa con el señor presidente y amigo de los Estados Unidos, el señor George Bush. Y hacía muchos años, yo creo que nunca, pero es la primera vez que hay una propuesta como la propuesta del presidente Bush para las Américas. En este gesto de buena voluntad, de buena vecindad, está visitando nuestra América Latina. Las cosas van muy bien y van a continuar mejor aún después de esta serie de visitas que ha llevado a cabo en países como Brasil, Uruguay, Venezuela y ahora nuestra República Argentina. Señor presidente, muchísimas gracias por su visita, muchas gracias por su amistad y yo espero que estas horas que va a pasar en nuestro país sirvan para recrear su espíritu y para alentarlo en esta tarea que lleva a cabo desde el país más poderoso de la tierra de preservar la paz en el mundo. Thank you very much, Mr. President. And
in these days of free economies, President Menem has taken the lead in privatization and in many other areas. En estos días de economía libre, el presidente Menem ha tomado el primer puesto en el campo de las privatizaciones y en muchas otras áreas. And lastly, I'm very grateful for Argentina's leadership and support for the world's common purpose in the Persian Gulf. Y al mismo tiempo agradezco también el liderazgo y el apoyo de la Argentina al esfuerzo mundial que se está realizando en el Golfo Pérsico. Lo hicimos por la paz, lo hicimos por la solidaridad con los países agredidos. Y es una actitud que desde este gobierno va a mantener constantemente la República Argentina. Hay una amistad muy grande, quizás como nunca, entre Estados Unidos y la Argentina. Pero estos gestos de Argentina no procuran una suerte de retribución, porque entonces entraríamos en el terreno de la indignidad. Y Argentina tiene, conserva, preserva y trasciende por su dignidad. No estamos esperando en retribución ningún tipo de ayuda, sino simplemente trabajar en forma compartida con los Estados Unidos y otros países del mundo para preservar la paz, que vale tanto como decir para preservar la vida. Faltaba decir, quédese tranquilo, Mr. Bush, aquí estamos para servirle, cómo no. Que esto ha sido lo que lamentablemente ha ocurrido con América. Pero antes de hacer un recorrido por lo que llamaríamos el menemismo continental de la época, el gusto de presentar a la señora Julieta Camaño. Buenas noches, Julieta. Muy buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás vos? ¿Y cómo están todos ustedes? Bueno, en mi caso, Víctor Hugo, quería compartir con todos ustedes algo que tiene que ver con el menemismo también, pero con el menemismo tomado como un fenómeno cultural y artístico. ¿Por qué? Porque Marcos Perernau, que él es un filósofo y dramaturgo, ha creado la obra Menem Actor. Menem Actor se está dando actualmente en el Centro Cultural Conex, en la Ciudad Cultural Conex, y allí podemos encontrar esta obra que es muy particular porque tiene que ver con los hechos históricos reales sobre la década de los 90, pero también con algo de ficción. ¿Por qué? Porque así lo ha considerado su director. Si les parece, conocemos un poco de qué se trata Menem Actor. Allá. ¿Sabés cómo le dicen a Menem? A Menem le dicen jazz. Sí, jazz. Porque lo inventaron los negros para que lo disfruten los blancos. ¡Ay, qué susto! El puma distrae por adelante, pero ataca por atrás. Último momento. Dicen que el doctor hace trampa. Toma la PPG. Mentira, Carlos, por favor. Sí. Porque eso de ser la primera dama debe ser fascinante, ¿no? Hay cosas que haces muy bien, además. Me gustaría aclararlo de primera dama, porque para mí... ¿Dónde están las cámaras? Acá nos atendemos, todos quieren actuar. Todos se sienten actores. ¿Y qué pasa? Pasa que nadie quiere mirar para afuera, porque lo único que les interesa es ser visto. Muchas gracias por habernos permitido acercarnos a un hecho cultural que lo que nosotros queremos compartir con ustedes es justamente eso. Ya aquel tiempo es parte de la cultura, aunque usted quiera ponerla entre comillas, porque fue una cuestión referida también a lo cultural, todo lo que les permitió operar de la forma en que lo hicieron. Pero les decíamos que hay una especie de menemismo continental, y verán ustedes, a líderes de entonces, qué bueno comparar con los líderes de hoy día en nuestra América, lo que va del discurso de aquel momento al que conocemos ahora. Vamos a empezar por Brasil.
El avión del presidente norteamericano aterrizó en el aeropuerto de Brasilia para reunirse con el presidente Fernando Collor. Los dos comenzaron hablando sobre el impacto que la crisis del Golfo Pérsico tiene en los precios del petróleo y la economía mundial. Luego Collor pidió a Bush apoyo ante los bancos privados estadounidenses a fin de que disminuyan sus exigencias en cuanto al pago de la deuda externa brasileña. Luego de su reunión con Collor, Bush se dirigió al Congreso brasileño para pronunciar un discurso. En su alocución, exaltó las perspectivas de América Latina. Me he reunido con muchos líderes de América Latina y el Caribe, y más allá de los temas particulares que tratamos, todos nosotros estamos impresionados por la nueva era de esperanza y oportunidades que existen en las Américas, especialmente aquí en Brasil. Bush elogió luego lo que describió como extraordinarios cambios políticos y económicos que están transformando el hemisferio. Dijo que Brasil era un líder dentro de ese movimiento y citó los esfuerzos de Collor para reducir la participación del Estado en la economía, privatizar las empresas públicas y reducir la inflación, liberando el comercio. Esas medidas, enfatizó Bush, son la clave del crecimiento y la prosperidad en la economía global del siglo XXI. Era un hombre de negocios en gira, el señor Bush. Estaba trabajando con lo que él entendía son sus sucursales. Verán más adelante a John Kerry diciendo que esta América, esta comarca nuestra, es el patio trasero de los Estados Unidos. También verán, por suerte, la respuesta de Evo, de otra América, que aquella que a esos hombres de negocios le decían quédense tranquilos, nosotros estamos al servicio de ustedes, del Fondo Monetario Internacional. Sin ustedes, como les decía el presidente de Venezuela de aquella época, no sabríamos vivir. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Venezolanas, venezolanas, ustedes y yo, todos, estamos orgullosos de ser venezolanos. Venceremos las dificultades. Manos a la obra. Es demasiado caro. Siempre las medidas económicas suelten al pueblo, nunca sueltan a la parte aristocrática. El pueblo y los estudiantes están juntos. Esa era la consecuencia, el caracazo de lo que eran las políticas de aquel momento. Toda América de alguna forma se daba cuenta de lo que le estaban haciendo. Es decir, la América que lo tenía que padecer, no la América que se enriquecía, el 10% de cada uno de estos países que tenían tales representantes, como por ejemplo Salinas de Gortari, el entonces presidente de México, que poco menos se peleaba con los otros presidentes por decir, no, el hijo directo de Washington soy yo. Esas cosas que parecen increíbles ahora y no han pasado un poco más de 20 años tan solo. Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. El nuevo presidente es atrevido, tiento económico y político, y talento para rodearse de talentos. Salinas de Gortari, brillante egresado de Harvard, elige un equipo a su propia imagen y semejanza. En los puestos más importantes de su gabinete entra una nueva generación, doctorada en prestigiosas universidades norteamericanas. Los llamados tecnócratas o, en sus propias palabras, el grupo compacto. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No hay modelos. En México lo que nos ha funcionado es un sistema de privatización a través de subasta pública. Su imagen internacional no supera la fama de Emiliano Zapata, pero... Se dan cuenta que era todo un plan continental, por eso da tanto gusto verlos ahora de pie a los representantes de esta parte del mundo frente a tales poderes. Se peleaban para ver cuál estaba más al servicio, más arrodillado ante los Estados Unidos. Y por supuesto, para poderlo hacer tenían que vaciar a la política de contenido. La política no valía nada. Un líder, un paradigma de esa idea era el presidente
peruano Fujimori. Me llamo Alberto Fujimori. Sí, ese soy yo. Okay. You understood what did I mean? My name is Alberto Fujimori, that's me. Yeah. Hace apenas un año, Alberto Fujimori ni siquiera pensaba postular a la presidencia del Perú. El metódico y casi desconocido ingeniero agrónomo, hijo de inmigrantes japoneses, se ha convertido así de la noche a la mañana en un político popular. Diseño el Fujimóvil, el camión móvil con su plataforma y sus micros, y paro de esquina en esquina. Me introduzco en los barrios llamados pueblos jóvenes, en los barrios pobres, ahí donde se sentía la necesidad de la presencia del Estado. Aquí se vive a diario todas las dificultades que la sociedad, que los políticos nos han dejado como herencia. La gente por todas partes me saludaba. Chino presidente, chino presidente. Qué satisfacción. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. Prensa, 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 compadre. Primero, porque las consecuencias siempre eran las mismas. Se terminaba con muertos y detenidos en todos los países para poder aplicar lo que estos serviciales hombres, de los cuales es muy difícil rescatar una arista positiva, un rasgo de inteligencia, de sensibilidad que explique por qué llegaban a las más altas dignidades en cada uno de sus países. Bueno, ahí está Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, aquel hombre que se ufanaba de no tener ideología, de no proceder de la política, de ser distinto a esa esencia de nuestra vida, que es la política, sin la cual poco podemos hacer por nuestra vida y por mejorar la vida de los pueblos. El panorama en Ecuador, por cierto, no era mejor. Yo creo que había buenas propuestas. Desde el punto de vista económico había propuestas importantes. Sin embargo, yo creo que a veces los mandatarios se sienten por sobre el bien y el mal. Yo creo que eso ocurrió con Bucaram. Un gobierno alocado desde todo punto de vista, que no tenía límites en su accionar, ni ley que lo contenga en cuanto a los impulsos del presidente de la República. No baile loco, para que se amarguen los cuentistas poquito a poco. Tantos presidentes tuvo Ecuador, hasta llegar a Correa, que es otra cosa, ¿no? Ahí sí encontramos un perfil que nos explica por qué alguien puede llegar a ser presidente en su país. Usted puede estar de acuerdo o no con algunos de estos hombres y mujeres de América, pero hay rasgos que los ponen muy por encima de estos personajes de los 90, usados por lo que desde cada lugar las élites designaban, da lo mismo, para gobernar como lo hacían ellos.
para vaciar el Estado de contenido, para decir que la política no sirve para nada y para afirmarles y decirle amén al Fondo Monetario Internacional, dígame la verdad, usted o yo, tanto da. No se necesita demasiado, es para cambiar que necesitamos de personalidades con otro estilo, con valentía. Es para modificar lo establecido que hace falta gente distinta. Pero aquellos se parecían. ¿Dónde nos toca recalar ahora? En Bolivia, con un presidente que tenía alguna dificultad con el lenguaje porque tenía muy afincado en él el inglés. Buenas noches. Durante estos últimos 4 años, yo he visitado casi todo Bolivia, a veces por tierra, a veces por avión, incluso en lanchas en el Beni, en los ríos del Amazonas, también a veces a pie. He conocido mucha gente, hombres y mujeres, y niños. Muchos niños siempre tan cariñosos, siempre tan necesitados. Siempre buscando soluciones, no promesas, verdaderas y efectivas soluciones. De todas maneras, la carrera la ganamos de por acá. No es un motivo de orgullo, ya sé. Pero el hijo directo, el ganador de esta lucha de presidentes que le decían amén a los Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, a los dictados de la economía ortodoxa, el ganador fue de aquí. Mire usted. Para cumplir con una agenda tan intensa como trascendente, el doctor Carlos Saúl Menem se encuentra en Nueva York, ciudad donde su presencia causa enorme expectativa. En el majestuoso Hotel Coronado de San Diego, el presidente Carlos Menem realizaba su última actividad oficial de su gira por los Estados Unidos. Recibía del Instituto de las Américas el premio de líder del continente. Siempre traigo a colación lo de yacimientos petrolíferos fiscales. La empresa estatal más grande que teníamos, que figura en el libro récord de Guinness, porque era la única empresa petrolera del mundo que daba pérdidas. Privatizamos esa empresa. El paquete accionario mayoritario está en poder del sector privado, parte quedó en manos del Estado y un 10% del paquete accionario en poder de los trabajadores. Ahora da ganancia. A veces uno piensa en cada uno de ellos, de estos presidentes, con un cierto rechazo. Pero quizás estemos equivocándonos en las personas que tenemos instaladas como aquellos que, bueno, tuvieron este comportamiento, es verdad. Pero ¿qué hay detrás? ¿Cuánta cultura de los medios de comunicación, hablando de neoliberalismo como la panacea? ¿Cuánta promesa de que un día, cuando ellos se llenen de dinero, se va a desbordar el vaso y va a caer y nosotros vamos a poner las manos, el resto del pueblo, y va a tener finalmente satisfacción para sus necesidades? ¿Cuánto hay que escribir? ¿Cuánto hay que hablar por televisión para conseguirlo? Para que finalmente estos hombres eran democráticamente elegidos por sus pueblos, fueran los que representaban su tiempo, nada menos. A esto queremos apuntar. Y seguramente a esto se refiere alguien que está entre las 8 o 10 personas que más me ayuda cada día a pensar mejor. Edgardo Moca. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. En los 90 el descrédito, el descrédito manipulado de la política, la conversión de la política en un negocio delictivo,
deteriorar la idea de partido político, deteriorar la idea de tener una ideología, de tener un programa para un proyecto de país. Todo eso era un lenguaje abandonado, el lenguaje que predominaba era lo único posible es el neoliberalismo, y el neoliberalismo es tratar de salvarse, tratar de ser parte de la parte ganadora de la sociedad y despreocuparse y en todo caso arrinconar en zonas aisladas a los factores de perturbación que son los que quedaron afuera, los que perdieron, los pibes que no tienen horizonte, los viejos que no tienen laburo. En Argentina, en la década de 60, la persona, digo, mi caso, que estudié en una escuela, todos los niveles los hice en la escuela pública y en la universidad pública, convivir con personas de otros sectores sociales, más altos y más bajos, sobre todo en el caso mío más altos, era parte de la vida. Hoy está cortado ese lazo. Entonces, los sectores que viven en barrios, en algunos casos barrios privados, pero aunque no sean barrios privados, en barrios muy caracterizados y muy diferentes, donde no entran sectores pobres, sectores vulnerables, empiezan a desarrollar una especie de mentalidad de secta, de mentalidad no nacional y no comunitaria, sino una mentalidad particularista. La sociedad no existe, lo que existo soy yo, mi familia y mis vecinos. Ese era el mundo del neoconservadorismo thatcheriano y reaganiano. Esos fueron los 90, con el famoso fin de la historia, la idea del individuo ubicado en el centro, la pérdida de idea de nación. El globalismo neoliberal era que la nación no existe más, la nación es un residuo del pasado y hay que olvidarse. Eso quedó en el 45, decía Carlos Menem. Hay nostalgia del neoliberalismo. Creo que no hay que dar por perdida la batalla con esos sectores. Creo que son sectores que en su mayoría se han beneficiado, pequeños industriales, profesionales, gente de las clases medias más acomodadas, que tienen hoy un estándar de vida mejor que en el 2001 y una certidumbre en cuanto a su vida mucho mejor que la que tenían en diciembre de 2001, pero hay una especie de olvido, una especie de corte de la memoria histórica, y yo creo que en esto tiene mucho que ver el tipo de debate público que hay, sumamente sesgado y hegemonizado por las grandes cadenas mediáticas, ¿no? Y además por una naturaleza ético-social que tienen las clases medias urbanas, que es su oscilación, su deseo de pertenecer a las clases altas y a las clases más aseguradas, digamos, y al mismo tiempo su temor de que algún problema o alguna crisis los vuelva a poner en las situaciones que estaban previamente, de dificultades de orden económico, en muchos casos de quiebras de empresas. Todo lo que es la recuperación del empleo son, además de trabajadores que han recuperado el empleo, son nuevos empresarios o empresarios que habían quebrado en la década del 90 y que se vuelven a poner en funcionamiento. El gusto de compartir este tramo con Edgardo Moca. Tenemos que hacer una pausa. Al volver, ¿se acuerdan del ALCA? ¿Cómo era? Bueno, lo va a decir mucho mejor el expresidente Chávez. América cambió, el paradigma es otro. Vamos a ver más o menos desde qué momento y hasta dónde, por suerte, hemos llegado. Después de la pausa, enseguida volvemos en Bajada de Línea. Hemos revisado los años 90, pero aquella América que nos dolía, que nos ofendía en nuestra dignidad, ha cambiado. No con la facilidad con la que yo puedo cambiar de cámara, pero cambió de una manera radical, rotunda. Otro Bush se encontró con otra América y no hace tantos años. Good evening and welcome to Pulso Latino. I'm your host, Marcos Gutierrez. Our first topic tonight, President Bush and his 7-day trip to Latin America. We'll go in-depth on the subject tonight. Usó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes indignados por The Bush visit seemed to have galvanized opposition to U.S. policy in Latin America and strengthened resentment towards Washington. What has become apparent during this visit is that President Bush seems to be competing for attention with Venezuela's Hugo Chavez. Chilean television reports that the Venezuelan president seems to literally be giving Bush a run for his money.
Nuevamente el presidente venezolano estará cerca de su demonio personal. George Bush comenzó este jueves su visita número 11 a Latinoamérica, la más larga de sus 2 mandatos. 7 días visitando Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México. Y de cerca asusándolo, Hugo Chávez, en suelo argentino y luego boliviano. Bajo el brazo de Bush, acuerdos para producir biocombustibles, impulso al comercio, discusiones sobre inmigración y narcotráfico, promesas a una región que ha estado lejos de ser prioridad para su gobierno, como lo demuestran las cifras. Estados Unidos destina $1.600 millones anuales en asistencia para América Latina. Hugo Chávez, en cambio, solo en Argentina ha invertido el doble para sanear su deuda pública. President Bush's visit to the region had a specific agenda to promote security, democracy, investment, and free trade. But to some, the real agenda was to divide and conquer, as we see on this report from Venezuela's Telesur reporter in Washington. Cada parada del presidente Bush en la región tiene una agenda pública. Etanol en Brasil, Tratado de Libre Comercio en Uruguay, Plan Colombia y drogas en Colombia, migración y seguridad en México y Guatemala. Y también una agenda paralela. Un meta de esta visita es evitar que los países de América Latina se unen en contra de los intereses del gobierno de Estados Unidos, obvio. Y para Bush, o para el gobierno de Bush, una América Latina dividida en bloques es mejor que una América Latina unida en contra de programa de inversiones libres, de acuerdos de libre comercio, de privatizaciones y las otras cosas que están entre los objetivos del gobierno de Bush. Pero ¿cuándo habían empezado los malos tiempos para el Bush que estuviese de turno en los Estados Unidos? Esta es la secuencia quizás que marca como una bisagra el antes y el después. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar, a gritar, a luchar. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. La tumba del Alca. Vamos a decirlo, Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. Esa noche, Bush, hijo, llamó a Bush, padre. Le dijo, papá, ¿dónde está la gente que a vos te atendía tan bien? Esto ha cambiado demasiado por acá. El padre no tenía explicaciones desde los Estados Unidos. Preguntó por algunos amigos de entonces, pero ya no estaban en el comando de la situación. De todas formas, no crean ustedes que esta batalla, hemos ganado algunas batallitas. La guerra los tiene a ellos siempre dando la sensación de que por lo menos creen que siempre van a ganar. Por ejemplo, John Kerry piensa de esa manera. Segundo compañeros de la prensa y el pueblo boliviano y el pueblo de Latinoamérica, no se puede aceptar estas graves declaraciones del secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, más conocido en Latinoamérica como cancilleres. I am very, very hopeful. I am planning a trip shortly to both Colombia and Brazil and other countries, hopefully, as time permits. We've had some issues, obviously, with Argentina at late time over some debt issues and repayment and so forth, which we need to work through. But look, the Western Hemisphere is our backyard. It's critical to us. Cuando dice patio trasero, somos su basurero, yo digo es un desprecio, es odio que nos tiene a los latinoamericanos. Pero cuando dice
es crítico para nosotros, es estratégico para ellos cuando ven desde un punto de vista de nuestros recursos naturales. Un representante así verdadero, salido de las entrañas de su pueblo y con el deseo ferviente de servirlo, es molesto. Y lo eligen mayorías que a ellos no les gustan. Por eso hemos mostrado a la CNN hablando del voto calificado y no del voto universal, tratando de crear una nueva cultura. Porque de ahí viene el malestar con la democracia. Del hecho de tener mayorías que significativamente también se han puesto de pie en el sentido de soberanía, en la integridad, en la dignidad, muchas veces proclamada, pero tan pocas veces ejecutada en aquellos años 90. A esto hace referencia, ya que estábamos con el querido Evo Morales, el vicepresidente de Bolivia. Diferentes intelectuales de derecha se reunieron en Venezuela para discutir el supuesto peligro de la democracia en nuestro país. El vicepresidente boliviano, al referirse a dicho encuentro, sostuvo: en los años 90 y 80, estos intelectuales asumieron como una especie de religión el triunfo de una modernidad autoritaria y dictatorial implementada desde afuera y en base al credo del libre mercado. García Linera enfatizó en la profundización democrática que se está desarrollando en la región. Si algo caracteriza al continente latinoamericano hoy, comenzando desde Venezuela, Bolivia o Brasil o Ecuador, es una profunda expansión de la democracia. Democracia entendida. Una profunda expansión de la democracia. En términos económicos, Chomsky lo dice con una frase que todavía es mejor. Profesor Chomsky, ¿el imperio de Estados Unidos se está acabando? Now is a dramatic moment because the U.S. is losing control everywhere. I mean, the Middle East is the most important place, but China is another case, and in fact, the Western Hemisphere is another case. I mean, it's always been taken for granted that the so-called backyard will be under control. In fact, if you go back to internal records in the Nixon years, when they were planning the overthrow of the Allende government, came straight out and said, look, if we can't control Latin America, how are we going to control the world? You know? Well, can't control Latin America anymore. Tenía mucha razón Nixon. Si no controlaban esa gente que nosotros mostramos de los 90, a esos países así dirigidos, ¿cómo iban a pretender controlar el resto del mundo? Una manifestación inteligente, si se quiere, una correcta observación de la realidad. Vamos a ver qué dicen los tweets de hoy. Por favor, Julieta. Así es, Víctor Hugo, lo que quería compartir con vos y con todos nuestros televidentes tiene que ver con una tendencia mundial esta semana, un trending topic que la ha originado el líder de Calle 13, Residente. Aquí tenemos algunos de los que han sido destacados en esta famosa red social Twitter. Residente de Calle 13 escribió: Julián Assange y yo tramaremos con ustedes cómo salvar el denunciante del espionaje global de los Estados Unidos. Edward Snowden, mi casa es su casa, Snowden. Este fue el hashtag que dio la vuelta al mundo y que impuso el líder de Calle 13. Sí, Snowden volara con figuras públicas para que esté a salvo. ¿Quién crees que sería suficientemente valiente? Mi casa es su casa, Snowden. Invitó Víctor Hugo hasta el presidente Obama a pedirle prestado el avión presidencial a él y a otros personajes como el señor Paul McCartney. Aquí lo tenemos. Si tuviera un jet privado, iría personalmente a buscar a Snowden y lo llevaría a Latinoamérica. Paul McCartney, ¿me prestás tu jet? La verdad, desde el humor hizo tendencia mundial con estos tweets el señor Residente de Calle 13. Cuánto material. Pero bueno, seguiremos siempre con este programa. Estos son nuestros ejes. Es lo que más nos interesa de bajada de línea. Ayudarnos todos a pensar y a crecer para entender mejor el mundo y ayudarnos y ayudar a quienes corresponda a construir ese mundo mejor. Vamos a hacer una pausa, Julieta, y enseguida estamos con ustedes con un cierre a toda orquesta del programa. Del Golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas, truchas sin
qué lado de la mecha estás, este tema de los Temazo. redondos, es fantástico. Y viene muy bien para el espíritu que hemos tenido en este programa, que es un repaso... Muy interesante. Muy interesante porque para los que somos quizás más jóvenes lo vivimos como algo tan natural y ahora lo veo en perspectiva y es realmente un fenómeno. Y sirve, Julieta, para que podamos entender cómo era aquella América, cómo es ahora y para que sepamos de qué lado de la mecha podemos estar. Sí. ¿Cuál es la América que nos da mayor satisfacción a nuestro espíritu, a nuestro deseo de justicia, de inclusión y todo lo que pensamos que esta América bastante más progresista que aquella es ahora? Sí. Nos reencontramos el domingo, señora. Así es, Víctor Hugo. Amigos, hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta Casa de la Democracia. Di el uso de la palabra, intenté fundamentar que si era un homenaje de la Asamblea Legislativa, es decir, del Congreso, al presidente Bush, yo quería expresar en nombre de mi bloque el rechazo a que el Congreso homenajee a Bush. El diputado Aramonte intentó agredirme, no es casual, prácticamente habrá dicho, esta es la oportunidad de mostrar que soy el primero de los esbirros del presidente Bush, así que no me llama la atención. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupas la fruta sin poder morderla. El presidente Carlos Menem recibía del Instituto de las Américas el premio de líder del continente.